Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio virtual para tratar temas relacionados con los fundamentos de la informática. Tu amigo Francisco Falcón y Coronel te saluda y vamos a dar continuidad a la clase anterior. Para eso vamos a definir qué es un sistema. Estamos hablando de sistemas de cómputo, pero ¿qué es un sistema? Y un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí con un propósito común. Cada elemento desempeña funciones específicas, necesarias e indispensables para el funcionamiento del sistema y contribuyen al logro de su propósito. Podemos poner algunos ejemplos como, digamos, un automóvil que cuenta con un sistema de suspensión, es decir, no únicamente son las llantas, sino que tienen amortiguadores, tienen resortes, tienen bieletas, tienen varillas, etc. Y cada una de esas partes hace su trabajo para lograr ese propósito, el hacer que la suspensión del carro sea suave y que el carro tenga cierta estabilidad. Podemos hablar también de el sistema respiratorio, que si bien sabemos, viene desde la nariz, se encuentran también los bronquios, los pulmones, y cada uno cumple su función para lograr ese propósito común. Pero desde luego, una computadora también es un sistema, puesto que tiene diferentes partes, como puede ser el teclado, el mouse, el monitor, el disco duro, la memoria principal, la tarjeta de red, y cada uno de estos elementos va a cumplir cierta función para hacer que la computadora pueda procesar la información y darnos un resultado. ¿Cómo podemos definir a una computadora? Todo mundo usa actualmente una computadora, pero una definición podría ser esta. Es un sistema para el procesamiento rápido, electrónico y preciso de datos, bajo la dirección de programas que aceptan datos de entrada, lo procesan y emiten resultados. Esto es muy importante. Cuando hablamos nosotros de cómputo, debemos comprender que se requieren datos de entrada, que se requiere del procesamiento de dichos datos y finalmente emitir un resultado. Muchas veces escuchamos el término PC, sobre todo en alguna publicidad te dicen compra tu PC con ciertas características. Pero el término, ¿qué significa? PC proviene de Personal Computer, computadora personal. Ahora, los elementos básicos de una computadora son hardware, software y firmware. Seguramente has escuchado o has manejado ya estos términos. Veamos qué es el hardware. El hardware de un equipo de cómputo se refiere a todos los elementos físicos, aquello que es tangible. Comúnmente definimos al hardware como lo que se puede tocar, pero básicamente se está refiriendo a la parte electrónica de cualquier dispositivo. Si hablamos, por ejemplo, del tapete del mouse, eso no sería un hardware. Sí es algo físico, es algo que se puede tocar, pero no tiene nada electrónico. Entonces, hablar de hardware es hablar de dispositivos electrónicos. Veamos algunos ejemplos. Tenemos mucho ahí. Tenemos una impresora, tenemos un gabinete, tenemos un control de videojuegos, etc. Ahora, ¿qué es el software? El software se refiere a todos los elementos lógicos de un equipo de cómputo. Aquello que se usa, pero no se puede tocar. Es decir, todos los programas, todas las aplicaciones se consideran como software. Podemos hablar, digamos, de hojas de cálculo. Podemos hablar de videojuegos como Minecraft, por ejemplo. Podemos hablar del clásico Word o Excel. Y hay un concepto menos utilizado, pero no menos importante, y es el firmware. Es un bloque de instrucciones, códigos de máquina,
para propósitos específicos, grabados en una memoria. Dice que está fuertemente relacionado o integrado con la electrónica del dispositivo, siendo el software el que tiene una acción directa con el hardware. En palabras más sencillas, podemos decir que un firmware es un software que maneja físicamente al hardware. Y podemos encontrar al firmware en aparatos electrónicos como un autoestéreo o como un reproductor de MP3, donde se requiere de cierto software grabado ya en las partes electrónicas. Es decir, si nosotros almacenamos algunas canciones en formato MP3, el dispositivo requiere decodificar, descomprimir esos archivos para poder reproducir el sonido. Y eso es un software que está grabado en un hardware. O bien, por ejemplo, el caso de los controles universales, que un mismo control te puede servir para muchísimas marcas de televisiones y tienes que configurar el control al comprarlo e indicar el tipo de dispositivo que vas a controlar, pero ya en su memoria tiene todos los códigos necesarios para poder trabajar o activar esa televisión. Ahora veamos qué es el esquema básico del funcionamiento de una computadora. Como se mencionó anteriormente, una computadora es un sistema electrónico que acepta datos de entrada, los procesa de acuerdo a las instrucciones contenidas en sus programas, en sus aplicaciones, y finalmente produce el resultado de salida. Entonces va a ser importante aprendernos este esquema. Tiene que haber una entrada, un proceso y una salida. Y esto es lo que definimos como el esquema básico del funcionamiento de una computadora. El esquema básico del hardware, como se mencionó anteriormente, en una computadora, es un sistema compuesto por varios elementos, cada uno desempeña funciones específicas e interactúa con los demás elementos. El esquema básico del hardware entonces está integrado por dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos mixtos, dispositivos de almacenamiento secundario, microprocesador y memoria principal. Todos estos dispositivos interactúan entre sí para poder hacer que una computadora funcione de manera adecuada. ¿Qué son los dispositivos de entrada? Seguramente en algún momento has escuchado esto. Son todos aquellos que permiten introducir datos, comandos, instrucciones, programas y señales a una computadora. Por ejemplo, el teclado. En el momento en que presionamos alguna de las teclas, inmediatamente a través del cable entra la señal para indicarle a la computadora qué tecla es la que se está presionando. Tenemos también el mouse, que al moverlo hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, automáticamente está mandando la señal a la computadora para saber hacia dónde se debe mover el puntero del mouse. Tenemos también el micrófono como otro dispositivo de entrada, que si bien es cierto, al hablar el micrófono capta ese sonido y mete la señal a la tarjeta de audio de la computadora. Tenemos también una cámara web o webcam, y esta cámara lo que hace es capturar la imagen y meter la imagen a la computadora. Esto que vemos acá es un escáner que nos permite digitalizar imágenes, similar a una copiadora, pero bien se sabe que la imagen capturada se va introduciendo al gabinete de la computadora. Esto que vemos acá muchas veces lo vemos en los supermercados o en las farmacias, y es un lector de código de barras. Ese lector lo que hace es emitir unas de luz, detecta los reflejos de los códigos de barras
y traduce a números o valores como si se estuvieran tecleando y directamente es insertado a la computadora, como si viniera desde el teclado. Es así que también es un dispositivo de entrada. Y tenemos también un control de videojuegos, muchas veces conocido como joystick, y nos permite, al igual que el mouse, indicar hacia dónde es el movimiento, arriba, abajo, izquierda, derecha, o el presionar alguno de estos botones. Vayamos ahora con los dispositivos de salida. Son todos aquellos que permiten visualizar datos o resultados procedentes de la computadora hacia el usuario u otro dispositivo. Algunas veces este resultado no es visual. Puede ser un sonido, una señal digital, una señal analógica, entre otros. El ejemplo más clásico de dispositivo de salida puede ser un monitor, ya que a través del monitor la computadora puede sacar la información como imagen para que el usuario pueda visualizarla. Tenemos también como dispositivo de salida un cañón o proyector que está emitiendo a través de un haz de luz imágenes como si fuese el monitor de la computadora. Tenemos también los altavoces o bocinas a través de los cuales sale el sonido que emite la computadora. La impresora también sería un dispositivo de salida, ya que la computadora manda la información y a través de la impresión podemos observarla. Y lo que tenemos acá es una impresora normalmente conocida como plotters que nos permiten imprimir a gran escala. Muchas veces se utilizan para imprimir planos o para imprimir, por ejemplo, publicidad. Ahora veamos que existen dispositivos de entrada y salida. Estos dispositivos permiten ingresar y sacar datos de una computadora. A tales dispositivos se les cataloga como dispositivos de entrada y salida, pero también reciben los nombres de dispositivos mixtos o dispositivos de comunicación. Ejemplos claros de este tipo de dispositivos son el módem, una tarjeta de red, tarjetas de captura y salida de video. Y acá tenemos, por ejemplo, un módem o pudiese ser también un access point, un punto de acceso inalámbrico, por ejemplo, para internet. Aquí tenemos la tarjeta de red, que si bien nos ponemos a pensar, a través de la tarjeta de red, conectándola a través de un cable, podemos recibir información proveniente del módem o de un switch, pero también a través de la tarjeta de red podemos sacar información, como cuando escribimos un correo y le damos a enviar. Este dispositivo que acabamos de mencionar es ya sea un módem inalámbrico o un access point, nos permite recibir y mandar información a través de internet. Y tenemos también este tipo de impresoras que normalmente llamamos impresoras multifuncionales, que imprimen pero a su vez pueden funcionar como un escáner para digitalizar la imagen e insertarla a la computadora. Es así que los dispositivos de entrada y salida vamos a conocerlos como mixtos o dispositivos de comunicación. En pocas palabras, meten y sacan información de la computadora. Con base al esquema básico del hardware, ahora vamos a clasificar los siguientes dispositivos de acuerdo a la función que estos realizan. Veamos. El siguiente dispositivo, si bien recuerdas, es un módem inalámbrico o bien puede ser un access point. La pregunta es, ¿cómo lo catalogas? ¿Como un dispositivo de entrada, de salida o un dispositivo mixto? La respuesta correcta es un dispositivo mixto, ya que a través de este dispositivo puedes recibir o enviar información a internet. El siguiente dispositivo es un teclado. ¿Cómo lo catalogas?
sería un dispositivo de entrada, puesto que a través de él podemos meter datos sobre las teclas que se están pulsando hacia la computadora. El siguiente dispositivo es un plotter. ¿Cómo lo catalogas? La respuesta correcta es como un dispositivo de salida, puesto que se comporta como una impresora. A través de la computadora sale la información, llega a ese dispositivo y permite visualizarla a los usuarios. El siguiente dispositivo es un cañón o un proyector y lo debes catalogar como un dispositivo de salida. El siguiente dispositivo lo debes catalogar como un dispositivo de entrada, puesto que a través de este dispositivo se leen los códigos de barras y se inserta la información a la computadora. El siguiente dispositivo es una tarjeta de red y lo debes catalogar como dispositivo mixto, ya que a través de esta tarjeta de red puede llegar información de internet, pero también puedes mandar información a internet. El siguiente dispositivo es un micrófono y lo debes catalogar como dispositivo de entrada, puesto que a través de él entra el audio a la computadora. Esta impresora no es cualquier impresora, es una multifuncional. Es así que la debes catalogar como dispositivo mixto o bien llamado de comunicación, puesto que puede salir la información como imagen o insertarla a través del escáner que trae ya incluido. El siguiente dispositivo es un control de videojuegos y lo debes catalogar como un dispositivo de entrada, puesto que mete señales a la computadora. El monitor obviamente lo debes catalogar como un dispositivo de salida. Los altavoces o bocinas también los debes catalogar como un dispositivo de salida. La cámara web la debes catalogar como un dispositivo de entrada, puesto que captura la imagen y la inserta a la computadora. La impresora la debes catalogar como un dispositivo de salida. El mouse lo debes catalogar como un dispositivo de entrada, puesto que inserta señales a la computadora para saber hacia dónde lo está moviendo el usuario. Y finalmente tenemos el escáner, que como bien aprendimos, digitaliza las imágenes y las inserta a la computadora. Ahora, como primera actividad, debes consultar a través de la web qué es un microprocesador, qué funciones realiza, cuáles son sus nombres alternativos, cómo se encuentra estructurado, qué es una memoria RAM, cuáles son sus funciones y cuáles son sus características. Esto servirá para que al abordar el siguiente video tutorial entiendas de una manera más rápida y precisa qué es un microprocesador y qué es una memoria RAM y cómo se comporta, cuáles son sus funciones. Bien, por el día de hoy dejamos este video tutorial.